amigos, y estoy muy contento porque estamos cerrando la semana con broche de oro. Está aquí en el estudio Alberto Vergés, CEO de MAPFRE. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, voy a empezar con lo obvio. ¿Qué es MAPFRE hoy? ¿Cómo explicar a MAPFRE a nivel mundial y en México? ¿Qué tamaño tiene la compañía? Pues mira, Rodrigo, hace 2 años cumplimos 90 años. MAPFRE nace de una mutualidad, que es un fenómeno que surge a principios del siglo XX en toda Europa, que además lo que hacía era agrupar intereses que muchas veces estaban en torno al campo, intereses agrarios, hortofrutícolas. Pues obviamente esto va creciendo y durante los años, ya en el año 2006, MAPFRE se desmutualiza, se convierte en una compañía listada en el IBEX 35 español y hoy es la mayor compañía de habla hispana de seguros en el mundo y la primera de vida y no vida en Latinoamérica. Claro. ¿Y en México? Pues mira, en México, Rodrigo, el 11 de diciembre del año 25 cumpliremos 35 años. Además, una fecha importante porque además cuando MAPFRE compra la participación en aquel momento, la legislación mexicana no te dejaba tener la mayoría accionarial en la empresa, ¿no? Entonces, esa en el año 90 donde se pone la primera piedra, en el año 92 donde se compra ya la mayoría de la compañía, que hoy es el fundamento de MAPFRE en México. Claro. ¿Y cuáles son tienen presencia en todas las categorías de productos? Somos una compañía multirramo en todos los países, en todos los mercados donde operamos. Tenemos todos los ramos generales, vida, salud, o sea, gastos médicos, como se dicen aquí. Tenemos también grandes riesgos, por supuesto, automóviles y obviamente una filial de reaseguro muy potente que es la reaseguradora 13ª a nivel mundial. Claro. ¿Y qué tamaño tienen en términos de clientes en el mercado mexicano? Pues mira, para MAPFRE Latinoamérica es ahora mismo el principal mercado. No, obviamente el mercado doméstico y el norteamericano son 2 mercados muy grandes, pero en Latinoamérica, Brasil y México son el 80% del negocio de MAPFRE Latinoamérica, que además coincide un poco con la magnitud del mercado brasileño y mexicano en Latinoamérica. Tengo que decirte que además, viendo cifras de ayer de la cierre de la patronal mexicana, que es la AMIS, el mercado mexicano sigue ganando terreno a Brasil y sigue convirtiéndose en el motor de crecimiento del mercado asegurador en Latinoamérica. Y para nosotros, hoy en día, es el motor de crecimiento después de Brasil, de tanto en primas o ingresos con ingresos financieros y resultado en Latinoamérica. Y tenemos hoy en día en México más de 600.000 clientes. 600.000. ¿Y cómo se compara? ¿Brasil cuántos tendrán? Bueno, Brasil tiene una peculiaridad y es que tiene una operación bancaria de seguro de vida con un banco local que vende un producto muy peculiar que es el producto de vida a riesgo, con lo cual tiene una gran magnitud. Pero nosotros también tenemos un acuerdo aquí muy importante con un banco local donde estamos emitiendo más de 4 millones de pólizas de seguro de vida riesgo, que son un seguro de vida que dura unas 6 semanas al año, con lo cual nos hemos convertido en un motor de crecimiento para MAPFRE en Latinoamérica. ¿Y cómo se ve? Sobre todo porque, bueno, normalmente cuando reviso algunas cifras, pues es obvio que la penetración de los seguros en México está muy por debajo de su potencial si comparamos el PIB per cápita y depende de qué categoría, ¿no? Obviamente auto pues está muy vinculado, arrancó muy bien en enero, me sorprendió en términos de venta de autos nuevos, el año pasado fue el mejor desde 2017, 1,5 millones de vehículos, pero en otras categorías pues, por ejemplo, casa habitación simplemente es inexistente. ¿Cómo lo ves desde la óptica de MAPFRE hoy? Mira, Rodrigo, aquí hay una realidad y es que la penetración del seguro, según el Servicio de Estudios Económicos, MAPFRE Económicos, que dirige además un mexicano que está aquí en México, es Manuel Aguilera de MAPFRE, pues es muy baja y choca mucho con la magnitud, la potencial y la capacidad de crecimiento que tiene un país como México. Esto también lo podemos ver como una tremenda oportunidad, sí, obviamente. Entonces, una oportunidad de protección, de alguna manera de romper esa brecha aseguradora que hay entre el PIB, ¿no? O el GDP sí, americano y el nivel de aseguramiento. Han ocurrido, no hace mucho tiempo, 4 o 5 años, tuvimos el COVID, sí, tuvimos el Otis, y ahí es donde vemos la necesidad de protección de un Estado, además, que desde el punto de vista catastrófico tiene lo peor de los mundos, Pacífico, Caribe,
y además terremotos. Sí, ¿no? Entonces, sí, nos faltaba algo. Digamos, si nos faltaba algo, yo creo que lo tenemos todo. Entonces, y sobre todo una sociedad donde además tiene una brecha de aseguramiento tan grande y una necesidad de proteger, además de complementar a la salud pública, el seguro privado, y que además todavía tiene mucha capacidad de crecimiento. Nosotros somos muy positivos, muy optimistas, y obviamente el contexto que tenemos ahora mismo es un contexto sensible, pero aún así creemos en los pilares de México y somos muy optimistas en cuanto a lo que pueda suceder. Sí, porque hay que decir, pues somos un país grande, 130 millones de habitantes, el 10º más poblado de la Tierra, digamos, y si lo vemos PIB per cápita, pues ya se coloca poquito arriba de Brasil hasta donde me quedé. Tengo que revisar las cifras 2024 ya actualizadas, que según yo no se han actualizado, pero eso dicen los números. Y de las líneas de negocio, ¿cuál es la más grande en México para MAPFRE? Nosotros somos los líderes en daños. Somos la 5ª compañía en salud individual, en gastos médicos individuales. Tenemos una buena operación todavía pequeña en automóviles, porque hemos perdido cuota de mercado, que estamos intentando recuperar, pero sin duda, pues obviamente, al ser una compañía generalista multirramo, nuestro interés es estar siempre en las top 5 compañías en cualquiera de los ramos. Claro. ¿Y cómo está el mercado? Porque tengo la impresión, pero saber si está muy concentrado, digamos, los productos de seguros. Es decir, ahora decíamos que estamos muy por debajo en la penetración de seguros, pero luego tengo la impresión que los que tienen seguro están sobreofertados, digamos, porque están compitiendo todos por el mismo mercado y no se está abriendo tanto, ¿o cómo está? Bueno, Rodrigo, yo creo que el mercado mexicano es un mercado muy competido y muy competitivo. Yo, de todos los mercados en los que he estado, que son en Latinoamérica muchos, te puedo decir que este es un mercado donde hay unos grandísimos profesionales, hay unas grandísimas compañías locales, extranjeras, de seguros y parte de grupos industriales, cosa que en otros mercados no existe, y donde hay una gran competencia, y desde mi punto de vista, una gran competencia y muy sana. Hay una gran patronal también que nos agrupa a todos, y en la patronal hemos discutido la necesidad, de alguna manera, de poner en valor la protección que estamos dando a los mexicanos y sobre todo la necesidad de cubrir esa brecha de protección que parte es obligación nuestra, con productos diferentes, con productos que llegan a otras, como tú decías, a otras capas de la sociedad, pero también es cierto que necesitamos también que el país avance, porque además el nivel de bancarización sigue siendo pequeño. Sí. ¿no? Que quizás está ligado, ¿no? Está, pues hombre, yo creo que sí, Rodrigo, claro que sí. Es muy difícil no tener un cliente que no está bancarizado y venderle un producto seguro. Se hace, pero obviamente la dificultad de hacerlo es muchísimo mayor. Y ahí por eso Brasil quizás, o sea, cuando veo los niveles de inclusión financiera brasileños, pues son mucho más altos. Hicieron un cambio profundo con Pix. Bueno, desde antes ya habían puesto los rieles, pero creo que ese es un factor diferenciador. Es un factor diferenciador y un tremendo reto para las aseguradoras, para el Estado mexicano y para la patronal, de seguir obviamente profundizando y cubrir esa brecha que tenemos y que otros países lo han hecho. Si lo ha hecho Brasil, por supuesto que podemos hacerlo en México. Claro. Ahora, me va a quedar un minuto, pero ¿cuáles son los elementos, digamos? O sea, tiene que ver con un tema de inclusión financiera, ya, bueno, eso está establecido. ¿Y qué hay de la cultura? Sí hay un tema de cultura y servicio, obvio, ¿no? Porque cuando seguramente ahorita nos van a escribir, no, yo tuve una experiencia tal, siempre suele ocurrir. ¿Cuáles serían los otros factores? Pero digo, todos hemos tenido experiencias que no han sido positivas en muchos ámbitos de la vida. Pero con las experiencias que son positivas no las decimos no las tampoco. Tuiteas, exacto. Entonces, yo creo que también que tenemos que poner en la balanza el nivel de protección que la industria aseguradora brinda a los mexicanos. Y es cierto, y yo me gustaría también pues recordar la protección que se hizo en el COVID, en Otis, que es un evento que ha sido devastador, ¿no? Y en la protección que nosotros seguimos brindando y que no se ve. El seguro está para no utilizarlo. Claro, sí, es lo que todos deseamos. Entonces, desde ahí, pues nosotros tenemos que hacer mucha más, de alguna manera, evangelización en cuanto a la capacidad de crecimiento que tiene y de protección que tiene la industria aseguradora. Sin duda. Tengo que hacer un corte, Alberto, pero sigamos conversando acerca de estos elementos y sobre todo pues cómo se ve el 2025 y seguir sabiendo de tu visión. Está conmigo aquí en el estudio Alberto Vergés, CEO de MAPFRE. Ahora sí lo dije bien. Estimado Alberto, ¿cómo estás viendo el 2025? Obviamente ya decías, es un momento sensible. Estamos en una situación
pues de redefinición con Estados Unidos, que es el gran determinante económico para México. El 84% de las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos y eso representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto si vemos la manufactura, que también obviamente es para consumo doméstico, porque ya decíamos, México es un país grande y además hay otro dato que siempre es importante destacar. Somos el 10º país más poblado, PIB per cápita debemos ser el tercero o cuarto, primero Estados Unidos, luego China, quizás Rusia, pero Rusia ha estado cayendo y luego México. Pero lo tercero es que la edad promedio de los mexicanos, 30 años, y yo siempre digo es la mejor edad para vender seguros, porque pues cuando tienes 30, te empiezas a asomar a la madurez y dices, necesito protección, ¿no? De alguna medida. Ya con ese contexto planteado así, ¿cómo estás viendo el 2025 para México y sobre todo, bueno, pues estos elementos de crecimiento más allá de la coyuntura? Pues mira, Rodrigo, los elementos siempre van a existir de una manera o de otra, ¿no? Ahora mismo tenemos pues la sensibilidad acerca de lo que pueda pasar con el tema de los aranceles, pero para alguien que viene de un país que es un tercio de México, que geográficamente, desde el punto de vista de magnitud geográfica, no tiene nada que ver, yo solo veo un océano de oportunidades. Una cosa muy importante que has de mencionar es la juventud, ¿no? de los mexicanos. Y claro, estamos hablando de que un país que yo vengo de un país viejo, de un continente donde ya nos estamos haciendo mayores. Y venir a un país donde ves que la edad media son 30 años, donde en nuestra compañía ves la juventud que tenemos de la mayoría de los colaboradores, te dice, oye, pues aquí tenemos todavía muchas cosas por hacer. Eso lo unes a lo que comentamos hace un momentito de la brecha asegura con respecto al PIB, y es un océano de oportunidades. ¿Se van a ver afectadas de una manera u otra? Sí, Rodrigo, claro que sí. Pero siempre va a haber afectación porque el entorno macroeconómico es muy incierto, muy sensible y de alguna manera siempre nos va a afectar. Pero nosotros seguimos siendo muy optimistas, hemos cerrado el mejor año de la historia. En Mapfre hemos superado los 1.000 millones de dólares de resultado, con mucho los 34.000 millones de euros de ingresos. En México hemos tenido crecimientos de ingresos, de primas y de resultado históricos que no lo habíamos visto y que además es un buen... ¿Cuál fue el de ingresos? El de ingresos fue, pues hemos llegado a los 34.000 millones de pesos, hemos superado los 1.000 millones holgadamente de resultado y sobre todo pues para un año donde, como te decía antes, cubrimos 35 años, celebraremos el 35º aniversario, pues es una buena excusa para de alguna manera también ir al accionista, que es Mapfre, y decirle que tenemos una gran capacidad de crecimiento y de generación de valor en un país como México. Claro, y sobre todo cuando el PIB habrá crecido este año, todavía nos falta la cifra última definitiva, 1.4, 1.5, entonces, bueno, pues eso dice. Y yo pienso que podemos crecer como México muchísimo más. Y además un país donde la inflación, pues de alguna u otra manera, y tú ves otros países en Latinoamérica, está muy controlada, pues dices, oye, tenemos muchas oportunidades para crecer, no solo en el ámbito de los seguros, sino en otros ámbitos también. También estoy muy convencido de ello. Ahora, ¿cómo se compara? Tú has estado en varias geografías latinoamericanas. ¿Cómo, en la experiencia, digamos, de operar, qué sacarías, digamos, en términos de lo que distingue a México para bien y para mal? Mira, dejando las idiosincrasias, que cada uno somos de una manera, lo diferente es la magnitud, Rodrigo. Estamos hablando de un país que para mí es, oye, tened en cuenta que irte de Ciudad de México a Tijuana es irte de Madrid a Estocolmo. Entonces, vosotros que estáis aquí, quizá esta broma, pues siempre la verbalizo, es que nos damos cuenta de la magnitud del país. También la magnitud conlleva una dificultad en la gestión, no solo del Estado, ¿no? Del gobierno, sino también nosotros, de las propias compañías, que tenemos, de alguna manera, más de 150 oficinas en todo el territorio mexicano. Es cierto que tenemos en los 5 polos más importantes, pero también en sitios donde pues, cada vez el acceso es más difícil, tener gente comprometida es muy difícil. Entonces, eso hace que el servicio muchas veces pues, esté muy comprometido. Para mí, la magnitud del país, que no deja de impresionarme, pues es una diferencia muy grande y solo se puede comparar con Brasil. Sí, no hay solo con Brasil. Y a escala global no hay... O sea, te contaba ahora que si uno pone, les recomiendo, hay una página que se llama True Size y ahí puedes ver los países y los puedes mover. Sí. Y entonces puedes poner, por ejemplo, a España y a Turquía juntos y todavía le sobra algo a México, ¿no? Es un país grandote. Cabemos los turcos y los españoles aquí de sobra. Exacto. Y ahora, referido al turismo, pues por eso mi reflexión, pero sí es un país grandote con esos desafíos, porque además las dinámicas económicas son muy diferenciadas si uno está, por ejemplo, en Nuevo León o en Baja California, comparado con Campeche o con Chiapas, pues
es una dinámica, un mismo país, porque todos hablan español, más o menos ciertos estándares, digamos, culturales, igual que España, que tiene muchas regiones, pero la dinámica económica sí que es diferente. Sí, no, y sobre todo la magnitud y la diferencia. Tenemos diferencias horarias de 2-3 horas, Rodrigo. Eso, sí, sí. ¿En qué país tienes esas diferencias si no es Estados Unidos? Y un elemento diferencial que creo que es importante destacar es la relación comercial con Estados Unidos. Eso no lo tiene ningún país de Latinoamérica, ni lo va a tener jamás. Sí. Entonces eso lo tenemos que ver como un activo y sobre todo como una tremenda oportunidad. Oye, independientemente de quién venga, de quién esté y de qué de alguna medida tomen, ¿no? Por supuesto. Alberto, ¿cuál es la estrategia 2025? Pues mira, la estrategia... Además de celebrar los 35 años. Pues mira, la estrategia es seguir ejecutando el plan estratégico que diseñamos en el año 24, que además tiene un nombre muy mexicano, se llama Aztlán, ¿no? Y que además tiene un fundamento que es la refundación de Tecnoctitlán. Y para nosotros es, de alguna manera, poner a México en la esfera de Mapfre donde creemos que debe estar, como segundo país más importante, que ya lo somos, pero sobre todo con una gran capacidad de crecimiento que hasta ahora no habíamos sabido explotar y que queremos explotar en los años 25 y 26. ¿Y en qué verticales de negocios es donde ves que esto va a crecer? Como te decía, pues nosotros somos una compañía multirramo, no somos una compañía de nicho, no hacemos un ramo y no hacemos el otro. Tenemos todos los ramos, tenemos la unidad de negocios globales, la unidad de asistencia que se llama Maudi y tenemos una reaseguradora, con lo cual nosotros vemos capacidad de crecimiento en todas las líneas de negocio. Hay dos, que además si ves los resultados de la patronal, de la AMIS, que salieron ayer del cuarto trimestre, destacan que son los seguros de vida riesgo y sobre todo el seguro de salud. Que eso te hace ver, que comentábamos antes, pues la necesidad que ven los mexicanos de, aparte de la salud pública, protegerse con un seguro privado. Sí, y es que ahí hay un dato también bien importante. Si uno revisa la informalidad laboral, 55% de los mexicanos que laboran están en el sector informal. Necesitan tres cosas. Primero, pues salud. Pero bueno, el sistema ha convergido. El problema es que la infraestructura está realmente desgastada. Es un desafío del gobierno, del Estado mexicano, diría yo. En un país que tiene enfermedades crónico-degenerativas, porque lamentablemente somos primeros lugares en obesidad y eso te acompaña una serie de padecimientos. Lo segundo es pensión, porque obviamente ese 55%, cuando se acabe el bono demográfico y pasemos de estos 30 años y nos reflejemos en el espejo de un país como España u otros países, pues es un problema. Y entonces eso se tiene que subsanar de alguna suerte. Hombre, eso es parte de lo que comentábamos ahora, Rodrigo, de la cultura financiera, ¿no? El ver más allá y ver tu jubilación y la necesidad de contratar un plan de pensiones privado que complemente, no que sustituya, que complemente, igual que la salud privada con la salud pública, que no sustituya ni subsidie, sino que complemente, es muy importante y es algo que nosotros, la industria, en la patronal, nos hemos puesto como una labor. Eso es parte también, pues, de un cambio y una cultura pues que con una baja inclusión financiera, por ejemplo, los seguros de previdencia en Brasil sí han conseguido, que son las jubilaciones, y sí han conseguido a través de pues mucha inclusión financiera. Entonces, eso es algo que, en mi punto de vista, no es del gobierno mexicano, es del Estado mexicano, porque al final los gobiernos pasan y los estados permanecen, y tenemos todos que, de alguna manera, crear esa cultura de protección, ¿no? Y ver esto a largo plazo. ¿Hay algo en la parte regulatoria? Sé que ha habido temas en el sector asegurador, pues del IVA y tal, pero más allá de esos temas coyunturales que tendrán que interpretarse, que pueden ser riesgosos, ¿qué hay de la parte regulación? Y tú que tienes experiencia en muchas geografías, ¿ahí hay áreas de mejora o más bien hay que ejecutar un poco lo que hemos estado mencionando? Hombre, yo creo que la regulación y las superintendencias, en este caso en México que se llama la comisión, siempre tienen áreas de mejora en cual que tenemos la industria privada. Pero lo que creo que la regulación tiene que hacer es facilitar, por supuesto, supervisar, fiscalizar, que se cumplan las obligaciones, pero sobre todo facilitar el que se haga negocio para que al final la brecha aseguradora, que existe y que hemos comentado en varias ocasiones, pues sea cada vez menor. Sí. Y nos pongamos a los niveles que deberíamos estar como México, por la magnitud, por la importancia y la relevancia del país, de otros países de Latinoamérica. No es admisible que tengamos una penetración de un 2,5 cuando, no voy a mencionar ningún país, otros países profundamente más pequeños tienen hasta un 3,5 y un 4. Claro. Y por último, ya se me acaba el tiempo, pero es un tema fascinante. ¿Cómo se ve la correlación? Por ejemplo, en los estados del norte la penetración debe estar a niveles de estos países que estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué lo pienso así?
casi es matemática, pues por la formalidad, informalidad y la inclusión financiera, ¿no? Si me voy a otros estados como los que mencionaba, Campeche, Chiapas, pues debe ser muy por debajo incluso de los países que tienen menos seguros en América Latina. Hay una correlación directa de la evolución y el desarrollo económico de una región con la inclusión financiera y sobre todo con la brecha segura. Con la brecha directa. Que es y lamentablemente cuando pega Otis, pues es en estos que no son más prósperos y les pega a los que menos tenían protección, ¿no? Bueno, Acapulco, pues había muchos condominios y tal, y hoteles, y entonces eso ayudó, pero otras zonas que simplemente están en el desamparo, digamos, de la protección. Pues eso es así, y eso es lo que tenemos que de alguna manera intentar cubrir. Alberto, gracias por estar aquí, espero que pronto regreses, además en estos 35 años seguramente será, así que sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Ahí escuchamos a Alberto Vergés, lo he dicho de 5 maneras distintas. Pero bueno, CEO de Mapfre, muchas gracias por estar aquí y seguimos con más.